En épocas remotas, en las tierras secas de Galaad, más allá del Jordán, apareció Elías el Tisbita, un hombre cuya fama iba más allá de lo que los textos podían capturar. A pesar de que no existe una crónica dedicada exclusivamente a él, su vida resonaba con mayor fuerza que la de muchos reyes. En el siglo IX a.C., Elías se alzó como un faro de verdad en el reino del norte, en medio de la oscuridad de los reinados de Acab y Arias. Su figura, tan central en las profecías judías, llevaba a muchos a cuestionar la identidad de Juan el Bautista, preguntándose si no sería Elías reencarnado. La importancia de Elías en el plan divino era innegable, anunciada en Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día grande y temible del Señor. Esta profecía resonaba en el corazón de todos, esperando el retorno de este mensajero de Dios. El legado de Elías no quedó en el pasado. Su presencia en el monte de la Transfiguración, junto a Moisés y el Señor Jesús, discutiendo el sacrificio redentor, marcaba la eternidad de su misión. El misterioso origen de Elías solo añadía más misterio a su figura. Aunque la Biblia menciona que era de Galaad, poco se sabe sobre su familia o sus raíces, lo que aumentaba la fascinación por este profeta. Era más que un hombre de palabras. Su resistencia física era impresionante. La Biblia relata en 1 Reyes 17:1 cómo desafió a Acab, anunciando una sequía que vendría por su palabra. Un acto que evidencia su formidable condición física fue cuando corrió delante del carro de Acab desde el monte Carmelo hasta Jezreel. Su vida estuvo marcada por poderosos actos y divinas intervenciones. Tras su enfrentamiento con Acab, Dios lo guió al arroyo de Kerit, donde fue milagrosamente alimentado por cuervos. Cuando el arroyo se secó, la orden divina lo llevó a Sarepta, en Sidón, donde una viuda lo recibió, como había sido profetizado en Lucas 4:26. Allí, Elías demostró el poder de Dios al proporcionar milagrosamente alimento sin cesar. En Lucas 17:8-10, encontramos una parábola que refleja la humildad y el deber del siervo, resonando con la jornada de Elías, quien, a pesar de ser un gran profeta, siempre se mantuvo como un siervo fiel a Dios. La historia de Elías nos lleva a través de un camino lleno de fe y milagros, desde los valles de Galaad hasta los confines de Samaria y Galilea, ofreciendo lecciones eternas de obediencia y confianza en el Señor. En una aldea, mientras Elías continuaba su jornada, ocurrió un encuentro inesperado con 10 hombres leprosos, excluidos y desesperados, que clamaron por misericordia a Jesús, suplicando por curación. Jesús, al verlos, les instruyó que se presentaran a los sacerdotes. Sacerdotes, un acto de fe que resultó en su purificación. De los sanados, un samaritano, reconociendo el milagro, regresó glorificando a Dios y agradeciendo a Jesús, mostrando así la universalidad de la gracia divina. Al llegar a Sarepta, Elías se encontró con una viuda enfrentando una severa escasez. Sus últimos recursos de harina y aceite estaban a punto de agotarse. Sin embargo, Elías trajo un mensaje de esperanza, pidiéndole que primero le preparara un pan y prometiendo que los suministros durarían hasta que regresaran las lluvias. Esta promesa puso a prueba la fe de la viuda, obligándola a elegir entre el miedo y la confianza en Dios. No obstante, el hijo de la viuda cayó gravemente enfermo, y en medio de la aflicción, Elías, movido por la compasión y su fe en el poder de Dios, actuó. Intercedió por el niño, llevándolo a su habitación y clamando a Dios mientras se extendía sobre él en un acto de súplica intensa. El milagro ocurrió, la vida regresó al niño, y su madre, al ver este acto, reconoció en Elías a un verdadero hombre de Dios cuyas palabras reflejaban la verdad divina. Este acto no solo reafirmó la misión de Elías, sino que también demostró la misericordia de Dios incluso en las circunstancias más dolorosas. La fe de la viuda fue restaurada, y el milagro sirvió como testimonio de la presencia y el poder de Dios. En el monte Carmelo, Elías se enfrentaría a otro gran desafío, en una tierra que continuaba padeciendo bajo la sequía y la incredulidad. La tierra estaba devastada por la sequía, y Dios instruyó a Elías a presentarse ante Acab con la promesa de enviar lluvia sobre la tierra. Este momento preparaba el escenario para uno de los enfrentamientos más dramáticos entre la verdadera fe y la idolatría. Al mismo tiempo, en Samaria se sufría una gran hambruna, y Obadías, un devoto seguidor del Señor,
desempeñaba un papel crucial al proteger a los profetas de Dios del asesinato ordenado por Jezabel. Elías, consciente de los riesgos, se dirigió valientemente para cumplir con la orden divina. La narrativa de Elías nos guía a través de un camino lleno de fe y desafíos. Cada episodio, desde la provisión milagrosa en la casa de la viuda hasta el inminente enfrentamiento en el Monte Carmelo, revela un patrón de dependencia y confianza en Dios. Este viaje marcó a Elías como uno de los grandes profetas de Israel, cuya vida fue un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Mientras la tierra sufría bajo la severa sequía, Acab y Obadías, en un intento desesperado de salvar lo que quedaba de sus rebaños, dividieron las tierras en busca de pasto, esperando encontrar algo de hierba. Durante su búsqueda, Obadías se encontró inesperadamente con Elías. Al reconocer al profeta, expresó su temor, consciente de los esfuerzos de Acab por encontrar a Elías y del peligro que corría al anunciar la presencia del profeta. Obadías, un hombre de fe desde su juventud, se enfrentaba a un dilema: obedecer a Dios y arriesgar su vida o mantenerse en silencio y preservar su seguridad. Reveló a Elías cómo había protegido a los profetas del Señor, arriesgando su vida ante la ira de Jezabel. Su lealtad a Dios era inquebrantable, pero el temor a las represalias por parte de Acab era palpable. Sin embargo, Elías le aseguró a Obadías que se presentaría ante Acab. Esta promesa representaba más que un simple encuentro. Era un enfrentamiento de fe, un preludio de un desafío mayor que se avecinaba en el Monte Carmelo. Obadías, obedeciendo a Elías, fue al encuentro de Acab y le anunció la presencia del profeta. Cuando Acab se encontró con Elías, lo confrontó, acusándolo de ser la causa de los problemas de Israel. Pero Elías, con firmeza, refutó la acusación, señalando que la verdadera causa de los males del país era la idolatría y la desobediencia a Dios. Elías propuso entonces un desafío decisivo en el Monte Carmelo: reunir a todo Israel, incluidos los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, para que el pueblo decidiera a quién serviría verdaderamente, al Señor o a Baal. En el Monte Carmelo, ante una multitud dividida en su fe, Elías confrontó al pueblo con una elección clara: seguir al Señor o a Baal. Su mensaje fue directo, desafiando al pueblo a tomar una decisión definitiva. La prueba sería simple pero poderosa: se prepararían 2 becerros, uno para los profetas de Baal y otro para Elías, pero solo el verdadero Dios respondería con fuego del cielo. Al darse cuenta de la seriedad del desafío, el pueblo quedó expectante, preparado para presenciar un acto que definiría su fe y el destino de Israel. Desafío aceptado, Elías instruyó a los profetas de Baal a elegir y preparar su becerro, instándolos a invocar a sus dioses para que encendieran el fuego. Este momento era crucial, no solo como una prueba de la fuerza divina, sino como un enfrentamiento entre la verdadera fe y las prácticas idólatras que habían corrompido a Israel. Los profetas de Baal, desesperados, clamaron a su Dios desde el amanecer hasta el mediodía, pero sus oraciones quedaron sin respuesta. En medio del silencio, recurrieron a rituales extremos, marcando sus cuerpos con cortes en la desesperada esperanza de provocar una manifestación divina. Elías, al observar la inutilidad de sus esfuerzos, los provocó irónicamente, sugiriendo que Baal podría estar ocupado o distante. El desespero de los profetas de Baal aumentó, pero ni sus voces elevadas ni sus rituales de autoflagelación lograron evocar respuesta alguna. Entonces, Elías llamó al pueblo para que se acercara. Ante todos, reconstruyó el altar del Señor que estaba roto y olvidado, utilizando 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Con este gesto, Elías reafirmó la unidad y la herencia espiritual del pueblo. Preparó su sacrificio con sumo cuidado, colocando la leña y el becerro cortado. Luego, en un acto de desafío aún mayor, ordenó que se derramara agua sobre el altar, no una, sino 3 veces, saturando completamente el sacrificio y la leña. En el momento del sacrificio, Elías se acercó al altar y oró al Señor. Elías emprendió una fuga solitaria hacia Berseba en Judá, dejando atrás a su siervo. Exhausto y desesperado, Elías se refugió en el desierto, expresando su deseo de morir, sintiéndose incapaz de continuar. En ese momento de vulnerabilidad, Elías reveló su humanidad,
compartiendo los mismos sentimientos de desesperación y limitación que todos enfrentamos en algún momento. En el desierto, exhausto y desesperanzado, Elías encontró refugio bajo la sombra de una retama. En su momento de mayor fragilidad, un ángel del Señor lo visitó, trayendo sustento y consuelo. El pan horneado en las brasas y la jarra de agua no solo eran provisiones físicas, sino también un signo de la continua presencia y cuidado de Dios. En la segunda visita, el ángel alentó a Elías a alimentarse para la jornada que tenía por delante. Con la fuerza de esta comida celestial, Elías caminó durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios, un lugar de encuentros divinos y revelaciones. Jezabel, enfurecida por la derrota de los profetas de Baal, juró venganza contra Elías. Mientras tanto, el profeta, cargando el peso de su misión y la persecución, encontró refugio en una cueva en el monte Horeb. Este refugio se convirtió en el escenario de una profunda experiencia espiritual y de autoconocimiento. En la cueva, Dios cuestionó a Elías sobre su presencia, iniciando un diálogo que llevaría al profeta a comprender mejor su propósito y la misión que tenía por delante. Allí, Elías expresó su profundo celo por el Señor, pero también su sentimiento de aislamiento y desesperación. Esta honestidad frente a Dios reflejaba tanto la profundidad de su fe como la gravedad de la situación en Israel. Dios se manifestó no a través de fenómenos grandiosos como el viento fuerte, el terremoto o el fuego, sino a través de una voz suave y delicada. Esta manifestación, suave pero poderosa, fue un recordatorio de que Dios no se encuentra solo en los actos espectaculares, sino también en los momentos tranquilos y silenciosos. Al escuchar esa voz suave, Elías cubrió su rostro con el manto en señal de reverencia y salió de la cueva. La voz de Dios lo cuestionó nuevamente, y Elías repitió su fervoroso celo. Dios le dio nuevas instrucciones, marcando un nuevo capítulo en su jornada profética. Le orientó a regresar al desierto de Damasco y ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor profético. Este acto simbolizaba no solo la continuidad de la misión de Elías, sino también el plan divino en marcha. Además, Dios reveló a Elías que había un remanente fiel en Israel, 7.000 personas que no se habían doblado ante Baal. Esta revelación fue una fuente de consuelo y esperanza para Elías, recordándole que no estaba solo en su lucha por la fidelidad a Dios. En el monte Horeb, Elías fue transformado por esta experiencia, fortalecido en su fe y preparado para continuar con la misión que Dios le había encomendado. La revelación de Dios no solo contenía instrucciones específicas, sino también la garantía de que su misión continuaría más allá de la vida de Elías. Con esta nueva perspectiva, Elías partió decidido a cumplir las órdenes divinas. Su primera tarea fue encontrar a Eliseo, hijo de Safat, quien estaba arando en el campo. Al arrojar su manto sobre Eliseo, Elías señalizó la transferencia del llamado profético. Eliseo, reconociendo la importancia de ese momento, dejó sus quehaceres para seguir a Elías, marcando así el inicio de una nueva era profética en Israel. Después de ser llamado por Elías, Eliseo demostró un profundo respeto por sus raíces y su familia. Pidió permiso para despedirse de sus padres, un gesto que simbolizaba tanto la gratitud como la transición hacia su nueva vida como profeta. Elías, comprendiendo la importancia de ese momento, permitió que Eliseo siguiera su corazón. En un gesto simbólico de despedida, Eliseo sacrificó los bueyes con los que araba y compartió la carne con la gente, marcando así el fin de su antigua vida y el comienzo de su jornada como siervo de Dios. La visita de Elías a Eliseo no fue solo un encuentro casual, sino un momento de transformación profunda. Al aceptar el manto de Elías, Eliseo se comprometió a seguir un camino de dedicación y servicio al Señor, una decisión que moldearía el resto de su vida. Mientras tanto, Eliseo viajó a Damasco, donde Ben-Hadad, el rey de Siria, aguardaba, sin saber que la voluntad divina se manifestaría pronto a través del profeta. El rey Ben-Hadad de Siria estaba gravemente enfermo, y en su ansiedad por conocer el desenlace de su enfermedad, envió a Hazael con regalos para Eliseo, buscando una palabra del Señor. Este encuentro entre Eliseo y Hazael estaba cargado de un profundo significado y consecuencias futuras tanto para Siria como para Israel. Cuando Hazael se encontró con Eliseo,
El profeta le transmitió un mensaje ambiguo. Ben-Hadad se recuperaría de la enfermedad, pero eventualmente moriría. Este enigma no solo revelaba el futuro del rey, sino también la complejidad de los designios de Dios y el papel crucial que Hazael desempeñaría en ellos. Al ver el futuro a través de Hazael, Eliseo no pudo contener sus lágrimas, anticipando el sufrimiento que Hazael infligiría al pueblo de Israel. Esta visión del futuro conmovió profundamente a Eliseo, quien comprendía el dolor y la destrucción que estaban por venir. Hazael, por su parte, estaba confundido por la reacción de Eliseo y no comprendió completamente el impacto devastador de sus futuras acciones. Al escuchar la profecía de Eliseo sobre su ascenso al trono, Hazael cuestionó su capacidad para cometer tales atrocidades. Sin embargo, la respuesta de Eliseo fue clara. Era lo que Dios había revelado. Hazael regresó a Ben-Hadad, y tal como Eliseo había profetizado, la muerte del rey se cumplió, confirmando la palabra del Señor. La narrativa luego se desplaza a la historia de Nabot y su viña. Acab, deseando la viña de Nabot para convertirla en un jardín, le ofreció un intercambio o un pago. Sin embargo, Nabot, fiel a la herencia de sus padres y a la ley de Dios, rechazó la oferta del rey. Esta decisión de Nabot no solo marcó el inicio de una serie de eventos trágicos, sino que también puso de manifiesto la tensión entre la codicia del poder y la integridad moral, un tema recurrente en las historias de los profetas y reyes de Israel. La viña de Nabot marcó trágicamente su destino. La reacción frustrada e irritada de Acab ante este rechazo no solo reveló su carácter, sino también la corrupción que impregnaba su reinado. Observando la angustia de Acab, Jezabel decidió intervenir con una determinación fría y despiadada, desencadenando una serie de eventos que llevarían a uno de los episodios más oscuros en la historia de Israel. Al ver a Acab abatido y desanimado por el rechazo de Nabot, Jezabel cuestionó la autoridad del rey, enseñándole que el poder le confería la capacidad de tomar lo que quisiera, sin importar la justicia o la moralidad. Con astucia y una disposición para el mal, Jezabel ideó una estrategia para obtener la viña de Nabot, sin preocuparse por los principios éticos. En un acto de engaño y malicia, Jezabel escribió cartas en nombre de Acab, sellándolas con el sello real, y las envió a los líderes de la ciudad de Nabot. En estas cartas, instruyó a los líderes a organizar un juicio falso, acusando a Nabot de blasfemia, un crimen castigado con la muerte. La estrategia de Jezabel fue ejecutada meticulosamente. Nabot fue convocado a un juicio en el que fue honrado públicamente y luego humillado con acusaciones falsas de blasfemar contra Dios y el rey. La maquinación cruel de Jezabel llevó a la condena de Nabot y su ejecución por lapidación, un destino que resultó de la manipulación corrupta y la codicia desenfrenada por el poder real. La muerte de Nabot no solo subrayó la corrupción y la falta de justicia en el reinado de Acab y Jezabel, sino que también puso de manifiesto las trágicas consecuencias de la tiranía y el abuso de poder. Nabot se convirtió en un símbolo de grave injusticia y un punto de inflexión en la historia de Israel durante el reinado de Acab. Después de la ejecución de Nabot, Jezabel rápidamente informó a Acab que la viña ahora estaba disponible para él. Este acto de tomar posesión de la viña de Nabot no solo simbolizaba la total sumisión de Acab a la maldad y la corrupción de Jezabel, sino también la culminación de una serie de eventos corruptos y perversos. Cuando Acab entró en la viña de Nabot, reclamándola como suya, la palabra del Señor llegó a Elías. Dios instruyó a Elías a confrontar a Acab y a acusarlo de asesinato y usurpación. Este encuentro entre Elías y Acab sería un momento cargado de tensión y confrontación espiritual. Fiel a la orden divina, Elías se dirigió a la viña y presentó a Acab el severo mensaje de Dios. Elías advirtió a Acab que, debido a sus actos de injusticia, habría graves consecuencias no solo para él, sino para toda su casa. Profetizó que Acab enfrentaría el mismo destino que Nabot, un destino que implicaba la destrucción total de su linaje. La profecía de Elías también incluía el trágico fin de Jezabel, que sería castigada de manera ejemplar. El enfrentamiento entre Elías y Acab reflejaba la justicia divina en respuesta a la corrupción y el mal. La historia de Nabot, Acab y Jezabel sirve como un poderoso recordatorio de las consecuencias del pecado, la avaricia y la injusticia, subrayando la importancia de la integridad y la justicia en el liderazgo y en la vida del pueblo de Dios. La fidelidad a Dios,
Incluso frente a las mayores provocaciones y desafíos, se mostró claramente en el enfrentamiento entre Elías y Acab. La condena pronunciada por Elías no solo era una advertencia severa, sino también un símbolo de la justicia divina que se cumpliría. La profecía indicaba que los perros devorarían a aquellos de la casa de Acab que murieran en la ciudad, mientras que las aves del cielo se encargarían de los cuerpos de los que murieran en el campo. Esta condena era un castigo ejemplar para Acab, quien, influenciado por Jezabel, se había apartado gravemente de Dios, siguiendo ídolos y practicando las abominaciones de los amorreos que Dios había expulsado de Israel. A pesar de la gravedad de la condena, Acab mostró un raro cambio de actitud al rasgarse las ropas y vestirse de saco, un signo de luto y arrepentimiento. Este gesto indicaba que, incluso en medio de la severidad del juicio, había espacio para el arrepentimiento y la búsqueda de la gracia divina. Sin embargo, la persistencia de Acab llevó a un enfrentamiento continuo. El rey Acab, sin desanimarse, envió un segundo capitán con 50 hombres para enfrentar a Elías. Estos eventos subrayaron el poder de Dios y la autoridad de sus profetas, que permanecían firmes incluso ante la oposición real. A pesar de la obstinación del rey, la respuesta divina permaneció firme. En respuesta a la persistencia de Acab, un tercer capitán con 50 hombres fue enviado para arrestar a Elías. Sin embargo, este capitán se acercó de manera diferente. Reconociendo el poder divino manifestado a través de Elías, se aproximó con humildad y respeto. Se arrodilló ante el profeta, implorando por la vida de él y de sus hombres. La actitud respetuosa del capitán hizo que el ángel del Señor viera con favor su postura. Este evento destacó cómo el reconocimiento del poder divino y el respeto hacia la autoridad espiritual pueden influir en la intervención divina. La humildad y el reconocimiento del poder de Dios, incluso en medio de la adversidad, condujeron a una respuesta compasiva y a la preservación de vidas. Elías fue instruido por un ángel a bajar con el capitán sin temor, subrayando que la humildad y el reconocimiento del poder divino pueden alterar el curso de los acontecimientos, incluso en situaciones de alta tensión y confrontación. Este acto de obediencia y confianza de Elías no solo mostró la interacción entre la humildad humana y la justicia divina, sino también cómo la actitud adecuada puede influir en la resolución de conflictos. La historia de la codicia de Acab por la viña de Nabot y la manipulación cruel de Jezabel revela un contexto de injusticia y corrupción. El encuentro de Acab con Elías en la viña se convierte en un poderoso recordatorio de que la justicia divina siempre prevalece sobre las maquinaciones humanas. A pesar de la gravedad de los pecados de Acab y Jezabel, la respuesta de Dios al arrepentimiento del rey fue un aplazamiento del mal que estaba destinado a caer sobre su casa. Esto ilustra la misericordia de Dios y su disposición a responder a un arrepentimiento genuino, proporcionando una oportunidad de redención incluso para aquellos que han pecado gravemente. Después de la muerte de Acab, su hijo Ocozías ascendió al trono. Ocozías, en lugar de buscar la orientación del Dios de Israel, recurrió a Baal-Zebub, el dios de Ecrón, para obtener consejo sobre su enfermedad. Este acto de desprecio por la divinidad verdadera llevó a una nueva intervención de Elías. Elías fue guiado por un ángel para confrontar a los mensajeros del rey y cuestionar su decisión de buscar ayuda en dioses paganos en lugar de recurrir al Señor. El mensaje que Elías transmitió a los mensajeros fue claro y contundente. Ocozías no se recuperaría de su enfermedad y moriría como resultado de su falta de fe y su búsqueda de consejo en deidades paganas. Esta predicción no solo fue un juicio sobre la incredulidad del rey, sino también una advertencia sobre las consecuencias de alejarse de la verdadera fuente de sabiduría y guía divina. Cuando los mensajeros regresaron y comunicaron el mensaje de Elías a Ocozías, se hizo evidente que la falta de fe en Dios y la dependencia de falsos dioses habían sellado el destino del rey. Ocozías, al recibir el mensaje de Elías, inquirió sobre la identidad del profeta. Al escuchar la descripción, Ocozías reconoció que el hombre que les había hablado era Elías el Tisbita. Determinado a confrontar al profeta, Ocozías envió un capitán con 50 hombres para capturar a Elías. Elías, firme en su papel como profeta de Dios, respondió con un juicio divino. Si verdaderamente era un hombre de Dios, el fuego descendería del cielo y consumiría al capitán y a sus hombres. En el acto, el fuego celestial descendió y consumió al primer capitán y a sus hombres,
demostrando la autoridad divina de Elías y el rechazo de Dios a la incredulidad de Ococías. Elías no se amedrentó. Acompañó al segundo capitán hasta Ococías y reafirmó su mensaje divino. Ococías no se recuperaría de su enfermedad porque había buscado consejo en dioses paganos, ignorando al Dios de Israel. La determinación de Elías y el fuego que descendió del cielo subrayaron la seriedad de la situación. Como Elías había profetizado, Ococías murió sin un heredero, y Jeroboam ascendió al trono. El reinado de Ococías, marcado por la idolatría y la desobediencia a Dios, dejó un legado sombrío y trágico en la historia de Israel y Judá. Este periodo de desobediencia y apostasía resaltó cómo las decisiones de los líderes afectan no solo sus propias vidas, sino también el destino de toda una nación. La muerte de Ococías y el ascenso de Jeroboam marcaron el final de una era tumultuosa en Israel. Este cambio en el liderazgo abrió el camino para una nueva etapa bajo Jeroboam, que traería consigo nuevos desafíos y oportunidades para el pueblo de Israel. La narrativa de Elías y Ococías no solo refleja la justicia y la autoridad de Dios, sino también las consecuencias del rechazo divino y la importancia de la fidelidad a Dios. La dedicación y el compromiso de Eliseo con Elías se hicieron evidentes en cada etapa de su jornada final. Elías y Eliseo viajaron desde Gilgal, sabiendo que el tiempo de Elías en la tierra estaba llegando a su fin. A pesar de las instrucciones de Elías para que se quedara en Gilgal, Eliseo, fiel y leal, insistió en acompañar a su maestro. Esta lealtad y devoción reflejaban la profunda conexión entre ambos y la determinación de Eliseo de estar presente en el momento crucial de la ascensión de Elías. Al llegar a Betel, los hijos de los profetas, conscientes del destino inminente de Elías, se acercaron a Eliseo, cuestionando su decisión de seguir a Elías hasta el final. Eliseo, a pesar de las dudas y la presión, se mantuvo firme en su decisión, consciente del significado profundo de la partida de Elías. Este acto de compromiso y lealtad subrayaba no solo su respeto por Elías, sino también su dedicación a la misión divina. Desde Betel, Elías y Eliseo continuaron su viaje hacia Jericó, donde nuevamente los hijos de los profetas se acercaron a Eliseo, advirtiéndole del destino de Elías. Eliseo, demostrando una fe inquebrantable, no permitió que estas advertencias lo desanimaran. Su determinación para estar con Elías hasta el final reflejaba un respeto profundo por el ministerio de su maestro y una disposición a asumir la responsabilidad que se avecinaba. Finalmente, al llegar al Jordán, Elías tomó su manto y lo golpeó sobre las aguas, dividiéndolas y permitiendo que ambos cruzaran a pie seco. Este milagro simbolizaba la transición de la autoridad profética de Elías a Eliseo. Al llegar al otro lado, Elías, consciente de que su tiempo en la tierra estaba terminando, preguntó a Eliseo qué deseaba antes de ser llevado al cielo. Eliseo, pidiendo una doble porción del espíritu de Elías, expresó su deseo de recibir la unción y la capacidad para continuar la obra profética que Elías había iniciado. Este pedido no solo demostraba su humildad y reconocimiento del desafío que enfrentaría, sino también su compromiso con la misión divina. Elías, aunque inicialmente sorprendió por la solicitud de Eliseo, le aseguró que si veía su ascensión, su petición sería concedida. En el momento en que Elías fue llevado al cielo en un torbellino de fuego, Eliseo, testigo de esta manifestación divina, asumió el manto de su maestro. Con el manto de Elías en mano, Eliseo regresó al Jordán, golpeó las aguas. Como había hecho Elías, las aguas se dividieron, confirmando su nuevo papel como profeta de Dios. La ascensión de Elías y la sucesión de Eliseo marcaron el final de un capítulo significativo en la historia profética de Israel. La lealtad de Eliseo y la fidelidad de Elías sirvieron como un testimonio poderoso de la importancia de seguir la voluntad divina y de la continuidad de la misión profética a través de generaciones. La historia de Elías y Eliseo es un recordatorio de que, aunque los desafíos y las pruebas puedan ser grandes, la fidelidad a Dios y el compromiso con su misión prevalecerán, asegurando que su propósito se cumpla a lo largo del tiempo. La travesía por el Jordán, la ascensión de Elías y la solicitud de Eliseo representan momentos cruciales en la transición del liderazgo profético en Israel. Cada evento está cargado de lecciones espirituales y reflejos del poder y la misericordia de Dios. Cuando Elías golpeó las aguas del Jordán con su manto, dividiendo el río y permitiendo que ambos cruzaran en tierra seca,
no solo demostró el poder de Dios, sino que también reafirmó el papel divino en la transición del liderazgo. Este milagro no solo facilitó el paso físico, sino que también simbolizó el paso de la autoridad profética de Elías a Eliseo. Al llegar a la otra orilla, Elías le preguntó a Eliseo qué deseaba antes de ser llevado al cielo. Eliseo, consciente de la magnitud del desafío que enfrentaría, pidió una doble porción del espíritu de Elías. Esta petición no era simplemente un deseo de recibir más poder, sino una expresión de su profunda aspiración de continuar el legado de su maestro y servir a Dios con igual fervor y dedicación. La solicitud de Eliseo reflejaba su humildad y su respeto por el ministerio de Elías, así como su deseo de ser un instrumento fiel en la obra divina. La ascensión de Elías en un torbellino de fuego, con carros y caballos de fuego, fue un evento espectacular que marcó un cambio significativo en la historia de Israel. La majestuosidad del fenómeno celestial subrayó la santidad y la importancia del momento, demostrando que Elías estaba siendo recibido en la presencia de Dios. Eliseo, testigo de este evento sublime, observó con una mezcla de admiración y tristeza, consciente de la enormidad del desafío que le esperaba. La partida de Elías también tuvo un profundo impacto simbólico en Eliseo. Al rasgar sus propias ropas, Eliseo no solo estaba expresando su duelo por la pérdida de su maestro, sino también marcando el final de una era y el comienzo de su propio ministerio. Este acto de ruptura y renovación simbolizaba la transición del liderazgo profético y el compromiso de Eliseo de llevar adelante la obra de Dios con la misma dedicación que Elías. Eliseo, ahora investido con la autoridad y el espíritu de Elías, comenzó su propio ministerio con la certeza de que Dios estaba con él. La travesía por el Jordán y la ascensión de Elías, junto con la solicitud de Eliseo, nos recuerdan la importancia de la fidelidad, la dedicación y el compromiso con la misión divina. La historia de Elías y Eliseo ilustra cómo la transición de liderazgo y la continuidad del ministerio están enraizadas en la obediencia a Dios y en la disposición de los siervos para seguir su voluntad, incluso en los momentos más desafiantes y significativos. Profetas para cumplir sus propósitos y ejecutar su justicia, así como para mantener la continuidad y la pureza en el liderazgo espiritual de Israel. La transición de Elías a Eliseo y la subsecuente eliminación de la casa de Acab por Jehú son ejemplos de cómo Dios lleva a cabo su voluntad a través de eventos y personas específicas. El retorno de Eliseo al cruzar el Jordán, demostrando que el espíritu de Elías estaba sobre él al golpear las aguas y dividir el río, no solo simbolizaba la continuidad del ministerio profético, sino que también era una validación pública de su nuevo papel como líder espiritual. Este acto demostraba que la autoridad y el poder de Elías no se habían ido, sino que se habían transferido a Eliseo, marcando el inicio de una nueva etapa en la misión de Dios para su pueblo. En Jericó, el reconocimiento de los hijos de los profetas ante Eliseo subrayaba la aceptación y el respeto hacia la nueva autoridad profética. La reverencia y el reconocimiento de Eliseo como sucesor de Elías eran cruciales para establecer la legitimidad de su ministerio. A pesar de la búsqueda infructuosa de Elías, que subrayaba el hecho de que él ya no estaba entre ellos, Eliseo recibió la validación espiritual y el respaldo de aquellos que reconocían la presencia del espíritu de Elías en él. La profecía de Elías sobre la casa de Acab encontró su cumplimiento en el reinado de Jehú, quien fue utilizado por Dios para ejecutar el juicio divino sobre la familia real. La eliminación de la casa de Acab fue una medida drástica pero necesaria para restaurar la justicia y la pureza en Israel. Jehú, actuando bajo la autoridad profética y con un mandato divino, llevó a cabo una campaña que purificó la tierra de la influencia corrupta de Acab y Jezabel, cumpliendo así las palabras de Elías. La historia de Elías, Eliseo y Jehú demuestra cómo Dios utiliza a sus profetas para llevar a cabo sus planes, ejecutar su justicia y guiar a su pueblo. Cada uno de estos personajes desempeñó un papel fundamental en el cumplimiento de la voluntad divina, reflejando la forma en que Dios actúa en la historia y en la vida de su pueblo a través de la obediencia y la fe. La transición del manto profético, la purificación de Israel y la continuidad del ministerio son ejemplos claros del poder y la soberanía de Dios en la dirección de su pueblo y en la ejecución de su plan redentor. Señor, y llamando al pueblo al arrepentimiento, como lo hizo Elías en su tiempo. Esta profecía refleja la importancia del papel de Elías en la historia espiritual de Israel y su impacto perdurable en la redención y preparación para la venida del Mesías.
La vida de Elías y su enfrentamiento con Baal en el Monte Carmelo fue un evento monumental que subrayó la fidelidad de Dios frente a la apostasía. La escena en el Monte Carmelo, donde Elías desafió a los profetas de Baal y demostró la supremacía de Dios mediante un milagro espectacular, puso en evidencia la impotencia de los ídolos frente al poder real del Dios de Israel. Este episodio no solo marcó un punto decisivo en la historia de Israel, sino que también sirvió como una advertencia duradera sobre los peligros de la idolatría y la apostasía. La huida de Elías al monte Horeb, tras el enfrentamiento, profundizó en la realidad de la soberanía de Dios y la lucha continua entre la verdadera adoración y la falsa. La experiencia en la cueva, donde Dios se reveló no a través de fenómenos grandiosos sino mediante una voz suave y delicada, subrayó que su presencia no siempre se manifiesta en eventos espectaculares, sino en los momentos de quietud y reflexión. Este momento también reveló que Elías no estaba solo, sino que había un remanente fiel en Israel. El papel de Elías como profeta en la confrontación con la idolatría y la injusticia estableció un precedente para la futura obra de Dios a través de Juan el Bautista. El Nuevo Testamento interpreta la profecía de Malaquías 4:5 como una referencia a Juan el Bautista, quien, como Elías, vino para preparar el camino para el Señor. La conexión entre Elías y Juan el Bautista destaca la continuidad de la misión profética y la importancia del mensaje de arrepentimiento y preparación para la llegada del Salvador. La referencia en Apocalipsis 11:6 a dos testigos que tienen el poder de cerrar el cielo y convertir las aguas en sangre también se interpreta como una alusión a Elías y Moisés, indicando que la obra de Elías sigue siendo relevante en el contexto de la escatología y el cumplimiento de las promesas divinas. Este simbolismo refleja la autoridad y la persistencia del mensaje profético a lo largo de la historia, subrayando que el llamado a la fidelidad y a la adoración del único Dios verdadero continúa siendo central en la relación entre Dios y su pueblo. En conclusión, la vida y el ministerio de Elías subrayan la importancia de la fidelidad a Dios, la lucha contra la idolatría y la justicia divina. Su legado no solo se manifiesta en los eventos históricos de su tiempo, sino también en el cumplimiento profético que abarca desde el Nuevo Testamento hasta la escatología, mostrando la continuidad y la relevancia del mensaje divino a lo largo de la historia. En la Transfiguración, Elías y Moisés aparecen junto a Jesús en el monte, representando la ley y los profetas, y discutiendo con él sobre su inminente sufrimiento y glorificación. Este momento subraya la conexión profunda entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, mostrando que el ministerio de Jesús está en plena continuidad con las promesas y las expectativas proféticas del Antiguo Testamento. La presencia de Elías en la Transfiguración no solo reafirma su papel como un profeta de gran importancia, sino que también sirve como un vínculo entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Al estar presente en este evento glorioso, Elías reafirma su rol en la preparación del camino para el Mesías, así como su testimonio sobre la divinidad y la misión de Jesús. La referencia a Elías en Lucas 1:17 y en otros pasajes del Nuevo Testamento muestra cómo Jesús reconoció y validó el papel de Juan el Bautista como el Elías que había de venir, como se había profetizado en el Antiguo Testamento. Juan, al identificarse como la voz del que clama en el desierto, se alinea con la profecía de Isaías y prepara el camino para la llegada de Jesús, cumpliendo así el rol profético de Elías en su ministerio. El hecho de que algunos judíos consideraran a Jesús como la reencarnación de Elías refleja la profunda conexión que existía entre la figura de Elías y las expectativas mesiánicas. Esta percepción subraya el impacto y la importancia de Elías en la tradición judeocristiana, así como la continuidad de su misión en la figura de Jesús, el Mesías. Además, el uso de la historia de Elías y la viuda de Sarepta por parte de Jesús para ilustrar la falta de fe en Israel resalta la relevancia continua del mensaje de Elías en el contexto del ministerio de Jesús. La historia demuestra que el poder de Dios se manifiesta a través de los profetas y que la fe y la obediencia son cruciales para recibir la salvación y el favor divino. En resumen, la figura de Elías, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, representa un puente crucial entre las promesas antiguas y el cumplimiento de las profecías en la vida y el ministerio de Jesús. Su presencia en la Transfiguración, junto con Moisés, y la identificación de Juan el Bautista como el Elías que había de venir, subraya la importancia de Elías como precursor del Mesías y confirma la continuidad del propósito divino a través de la historia de la salvación. El relato de Elías es profundamente simbólico en diversos aspectos de la historia bíblica.
Durante la transfiguración de Jesús, el deseo de Pedro de construir 3 pabellones para Jesús, Moisés y Elías revela tanto su admiración por el evento celestial como una falta de comprensión del profundo significado teológico de la escena. Pedro quería preservar el momento, pero la aparición de Moisés y Elías con Jesús indica una convergencia de la ley y los profetas en la revelación de la gloria de Cristo, señalando la culminación de las promesas y expectativas del Antiguo Testamento. La confusión en la crucifixión, donde algunos espectadores malinterpretaron el grito de Jesús Elí, Elí, lama sabactani, como un llamado a Elías, se vincula con la tradición judía que esperaba la venida de Elías como precursor del Mesías. Esta expectativa estaba arraigada en las profecías del Antiguo Testamento, que mencionaban que Elías regresaría antes del gran día del Señor, Malaquías 4, 5. La confusión en la crucifixión refleja cómo las esperanzas mesiánicas se entrelazaban con las creencias populares, llevando a la gente a esperar que Elías intercediera en el momento de desesperación. La oferta de vinagre a Jesús y la esperanza de que Elías vendría a salvarlo subraya la creencia de que Elías podría actuar como un salvador o intercesor en tiempos de crisis. Este acto demuestra la profunda influencia de la tradición profética en la comprensión de la misión de Jesús y la desesperada búsqueda de un rescate sobrenatural. En el contexto de la defensa del remanente fiel de Israel por parte de Pablo, la referencia a aquellos que no se doblegaron ante Baal durante el tiempo de Elías destaca la importancia de mantener la fidelidad a Dios incluso en tiempos de apostasía generalizada. La valentía y la vulnerabilidad de Elías, junto con la fidelidad de Dios para proteger y sostener a su siervo, ilustran la complejidad de la experiencia humana en la fe. La huida de Elías ante la amenaza de Jezabel y su desesperación reflejan su humanidad, mientras que la protección divina y el cuidado de Dios subrayan su constante presencia y apoyo, incluso en los momentos más oscuros. Estos eventos y reacciones ofrecen una visión profunda de cómo las expectativas mesiánicas, las tradiciones y la experiencia personal de los profetas interactúan para revelar la continua revelación y el propósito divino en la historia bíblica. La vida de Elías, con sus momentos de coraje y duda, sirve como un poderoso recordatorio de la fidelidad de Dios y la importancia de permanecer fiel a sus mandamientos, incluso en medio de desafíos y adversidades. La oración de Elías, tanto para que no lloviera como para que lloviera nuevamente, es un testimonio poderoso de la eficacia de la oración ferviente y la fe en la acción divina. Este episodio resalta cómo Elías, a pesar de tener una naturaleza similar a la nuestra, fue capaz de provocar cambios extraordinarios a través de su comunicación con Dios. Su historia nos muestra que la oración no solo es una herramienta para buscar intervenciones divinas, sino también un medio para conectar profundamente con el propósito divino. Elías, más que un simple líder religioso, fue un patriota genuino preocupado por el bienestar espiritual y material de la nación de Israel. Su celo no se limitaba a realizar milagros, sino que se manifestaba en un compromiso apasionado por guiar a su pueblo hacia una adoración pura y fiel. Su preocupación por la dirección espiritual de Israel y su dedicación inquebrantable a Dios reflejan un amor profundo por su nación, haciendo de su legado mucho más que sus acciones milagrosas. Elías entendía que su misión no era únicamente la de realizar actos sobrenaturales, sino también la de ser un instrumento de corrección y guía espiritual para Israel. Su vida y ministerio ilustran cómo la fe y la oración pueden tener un impacto transformador, y cómo una dedicación sincera al servicio de Dios puede influir positivamente en la dirección y el bienestar de una nación. Su ejemplo inspira a los creyentes a buscar una conexión genuina con Dios y a confiar en el poder de la oración para traer cambios significativos en sus vidas y en el mundo que les rodea.